revelado. 3 pecados sexuales sagrados expuestos, transformación divina y bendición en tu vida. En el 3er año de Joacim, el rey David, el ungido de Jehová, se encontraba en su palacio en Jerusalén. La primavera había llegado, y con ella, el tiempo de las guerras, cuando los reyes sacaban a sus ejércitos para luchar. Sin embargo, David, quizás seducido por la comodidad de su hogar y la familiaridad del esplendor del palacio, decidió no acompañar a sus hombres en la batalla. Desde la terraza del palacio, los ecos de las campanas resonaban por la ciudad, y el sonido de las armaduras de los soldados marchando hacia el campo de batalla llenaban el aire, pero el rey prefería la calma que le ofrecía su hogar. La tranquilidad del palacio se convirtió en un terreno fértil para la reflexión, y con ella, también para pensamientos oscuros. Mientras contemplaba el horizonte, su mirada fue atrapada por una belleza singular, Betsabé, la esposa de Urías, un guerrero leal que luchaba en su nombre. Ella se estaba bañando, su piel brillaba bajo la luz del sol, como un manto de delicadeza y atractivo que David no pudo resistir. Su corazón, que una vez temía y reverenciaba a Dios, comenzó a oscurecerse en la oscuridad del deseo. En su interior, resonaban las enseñanzas del Señor: no cometerás adulterio, pero la tentación era más fuerte que su voluntad. En un arrebato de deseo y con la intención de saciarlo, David envió mensajeros a traer a Betsabé a su palacio. El encuentro fue breve, pero suficientemente poderoso como para cambiar el curso de su vida. Lo que nació de aquel adulterio fue una noticia aterradora: Betsabé estaba esperando un hijo. El pánico se apoderó del rey, y su mente, en un giro desesperado, ideó un plan para encubrir su pecado. Pidió que Urías regresara de la batalla, creyendo que la confianza del hombre le permitiría ocultar la verdad. Sin embargo, Urías, fiel a su deber, no se quedó en su casa. David, consumido por la culpa y la desesperación, tomó una decisión aún más devastadora: envió a Urías de vuelta al campo de guerra y lo expuso a la muerte. Cuando el profeta Natán llegó a David, con una narrativa sencilla pero poderosa, el rey sintió que su corazón era atravesado por la verdad. «Tú eres ese hombre», clamó Natán, revelando la profundidad de su pecado y la ira de Dios. Con lágrimas en los ojos, David exclamó: «He pecado contra el Señor». La magnitud de su falta lo abrumó, y en ese momento de quebrantamiento, comenzó a escribir el Salmo 51, buscando restauración y perdón. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El arrepentimiento genuino comenzó a formar un torrente en su corazón, y la gracia de Dios se manifestó con promesas de redención. A pesar de las consecuencias por su pecado, David comprendió que su linaje continuaría a través de su hijo Salomón, un recordatorio de que la misericordia de Dios nunca falla. Ahora, mientras reflexionaba, las sombras de su pecado se unían a la luz de la gracia, dejando disfrutar del perdón y de la esperanza renovada. La lucha entre su debilidad y la compasión divina se tornó en su verdadero testimonio, un camino hacia la restauración y un recordatorio de que, a pesar de nuestras caídas, la gracia de Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Sin embargo, una inquietante pregunta persiste en su corazón: ¿podrá restaurar el llamado divino que lleva consigo, o habrá cruzado un límite que no puede regresar? El eco del llanto de David resonó en el aire, y su angustia lo llevó a buscar un encuentro más profundo con el Señor. En el silencio de su palacio, su voz se convirtió en un lamento eterno. Clamó a Jehová: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51 horas y 10 minutos. Pero la sombra de su pecado seguía acechando,
y no había momento de paz en su alma atormentada. Mientras tanto, el reino de Israel, bajo el liderazgo de un rey caído, comenzó a experimentar la turbulencia de la ira divina. En el campo de batalla, los soldados sentían la falta de su rey, y la estrategia de Joab se volvía cada vez más complicada. Las tensiones aumentaban entre las tribus de Israel y las naciones circundantes, que estaban al acecho, esperando la debilidad de sus enemigos. David cayó en la cuenta de que su pecado no solo había afectado su vida, sino que el mismo pueblo de Israel podría estar pagando el precio de su desobediencia. Al ver la difícil situación de sus soldados, su corazón se llenó de una nueva determinación. Debía actuar, no solo como rey, sino como un hombre de Dios redimido. A través de su arrepentimiento, entendió que el camino de regreso a la verdadera adoración comenzaba en la humildad y la búsqueda del rostro del Altísimo. Por la noche, mientras el viento aullaba en la oscuridad de Jerusalén, David se embarcó en un viaje espiritual. Junto al arca de la alianza, se postró, buscando la dirección divina. Escucha, oh Dios, mi oración, y no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Salmo 102, 1. Cada palabra que pronunciaba era una ofrenda de quebrantamiento, y cada lágrima se convertía en un testimonio del dolor que llevaba en su interior. A medida que estos momentos de fervorosa súplica avanzaban, Jehová comenzó a revelar visiones y promesas a su siervo. David sintió la calidez del amor divino alrededor de él, con cada latido de su corazón, la certeza del perdón y la restauración inminente se cernía sobre su alma. El mismo profeta Natán regresó con un mensaje fresco del cielo. A pesar de tus transgresiones, oh rey, el Señor no ha abandonado su pacto contigo. Su gracia y misericordia serán tu legado, proclamó Natán, llenando el ambiente de un aroma de esperanza, pero en el horizonte ya se vislumbraba la tormenta de la cosecha. Las consecuencias de su pecado asomaban como ominosas nubes que oscurecían aún más su descorazonado corazón. En su hogar, Betsabé también enfrentaba el peso del destino. Su embarazo no solo traería gozo, sino que, en la divina providencia, marcaría el camino de la redención para Israel. En sus entrañas estaba la oportunidad de un nuevo comienzo, la entrada del rey Salomón, un símbolo de paz y sabiduría, en un mundo desgarrado por la guerra y el conflicto. Mientras David enfrentaba el lento despertar de su vida, una pregunta lo atormentaba: ¿sería el futuro de su descendencia capaz de enmendar el mal que había hecho? ¿Podría su arrepentimiento restaurar lo que había perdido, y reconciliar su relación con el pueblo de Dios? La revelación se hacía cada vez más clara en su corazón: el Señor estaba forjando un camino en medio de su quebranto. La lluvia de justicia y misericordia caerían sobre su casa. La línea de David continuaría, y en el momento adecuado, un nuevo rey llegaría de sus cenizas, cumpliendo las antiguas promesas. Así, la historia de un hombre caído no sería el final, sino el comienzo de la mayor revelación de la fidelidad de Dios. ¿Estaría David a la altura del llamado que sobre él había sido puesto, o sería la división su legado perpetuo? La lucha entre el pecado y la redención había empezado, y un destino aún más glorioso aguardaba. David se levantó de su lugar de oración, sintiendo una mezcla de contrición y una renovada esperanza. La voz de Natán aún resonaba en su mente, pero su corazón estaba cargado. En ese momento, comprendió que debía tomar responsabilidad no solo por sus pecados, sino también por la dirección que seguiría su reino. No podía volver atrás en el tiempo, pero sí podía permitir que Dios lo guiara hacia la redención y reconstruir lo que se había perdido. Mientras el alba iluminaba el horizonte, David convocó a sus consejeros. «Reunime a los capitanes de la guerra», ordenó con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. «Debemos unir al pueblo y enfrentar a nuestros enemigos. No podemos permitir que mi pecado traiga desolación a Israel. Es tiempo de volver a las sendas antiguas». Joab, el más destacado de los capitanes, llegó rápidamente. «Rey, tus órdenes nos guiarán en esta batalla, pero nuestros enemigos están preparados». «Venimos de una temporada de incertidumbre», respondió Joab, notando el cambio en el semblante de David. «Debemos restablecer la confianza entre nosotros y con Dios. Llamaremos a todo Israel a la guerra.
Solo con un propósito común y la bendición del Altísimo podremos regresar a nuestra gloria, declaró David, con fervor renovado. Se conocía que los antiguos pactos con Dios habían dado fuerza a sus ejércitos, y él estaba decidido a invocar esos tiempos de bendición. Se enviaron mensajeros a través del reino, convocando a todos los hombres de guerra a luchar bajo la bandera del rey David. Mientras la noticia se esparcía, algunos en el pueblo permanecían escépticos. Las murmuraciones de su pasado comenzaban a surgir, y era evidente que el camino del arrepentimiento exigiría más que palabras. Al caer la noche, rodeado de los hombres que acudirían a su llamada, David ofreció un sacrificio ante el Señor. Dios de Moisés y de Abraham, escúchanos. Perdona nuestras transgresiones y restáuranos, clamó en voz alta. Cada palabra parecía caer como lluvia suave, buscando las grietas en el corazón de aquel pueblo cansado. Pero mientras David invocaba el favor de Dios, el profundo secreto de su pecado comenzaba a emerger no solo en su vida, sino también entre su gente. El peso de la culpa aún ataba a David a un pasado terrible. Las noticias llegaban hasta él sobre un pequeño hijo que había nacido en la oscuridad de su transgresión. Un hijo que recaía en la culpa de su padre. En el rincón del palacio, Betsabé lloraba, con el corazón dividido entre la angustia de su situación y la alegría del nuevo nacimiento. Su anhelo por redención era palpable. Mientras le daba vida a su hijo, sus pensamientos se entrelazaban con el futuro. ¿Sería este niño el que portaría las promesas de Dios o la sombra del pecado seguiría acechando sobre él? Si tan solo pudiera levantar este niño hacia Dios, tal vez su vida cambiaría el curso de nuestra historia, pensaba Betsabé, sus ojos llenos de lágrimas. La esperanza y el temor se unían en su corazón, como un solo clamor dirigido al cielo. Mientras tanto, David, en su prisión de culpa, entendía lentamente que el futuro de su línea no dependía solamente de él. Había algo más en juego, una trama divina que se tejía por encima de sus acciones humanas. Las nubes de juicio podían estar sobre él, pero el cielo aún prometía enviar la lluvia de bendición. Cuando finalmente esta batalla de corazones termine, reflexionó David, cosecharé no solo lo que siembro en esta tierra, sino también lo que Dios ha planeado desde la eternidad para mí y para mi descendencia. El futuro de David y su hogar parecía incierto. ¿Podría el dolor de su pasado conceder a su linaje la esperanza de un futuro glorioso? Las respuestas aún estaban por venir, pero una cosa era clara, el plan soberano de Dios no se detendría ante la debilidad humana. Así, entre la tragedia y la redención, se tejían los hilos del destino. ¿Quién podría imaginar que incluso de las cenizas de una vida quebrantada, una historia de gloria florecería? El hábito de David por el lamento, ahora transformado en un clamor por la salvación, abriría puertas hacia una revelación asombrosa en un futuro cercano. Estaban las primeras luces del día cuando David se preparó para enfrentar la inminente adversidad. Con el corazón palpitando, tomó su espada y se dirigió al lugar de encuentro con sus soldados. El aire estaba cargado de expectación y miedo, el eco distante de los preparativos resonaba entre las colinas. Alisten los arqueros y las lanzas, ordenó David. El Señor ha prometido nuestra victoria, pero debemos estar listos. Sus hombres, aunque reverentes ante su rey, sentían el peso de las sombras del pasado. Las palabras del profeta Natán resonaban silenciosamente en sus corazones, porque tú has despreciado la palabra del Señor, tu hijo ciertamente morirá. La carga de la culpa de David parecía impregnar su ejército, las jornadas de batalla comenzaron, pero no solo se libraban guerras en el campo. Dentro de David, un conflicto aún más profundo luchaba por salir a la luz. Cada enfrentamiento con los filisteos le recordaba su propia batalla contra sus demonios personales. La pérdida que lo abrumaba, el eco de un niño que fue llevado a la eternidad demasiado pronto, lo seguía como un espectro. Mientras tanto, Betsabé no se quedaba atrás en preocupaciones. Con cada día que pasaba, la salud de su niño era un hilo tenue. Se aferraba a la oración, clamando al Dios de Israel: Señor, tú que conoces nuestros corazones, no dejes que mi hijo sea un reflejo del pecado. Que su vida sea, en cambio, un testimonio de tu gracia.
El sol estaba en su apogeo cuando la batalla alcanzó su clímax. David, al frente, movía su espada con determinación, pero sus ojos no podían evitar buscar la mirada de los soldados. Notó la incertidumbre en sus rostros, su fe tambalear. Ante tal situación, sintió el impulso de alzar su voz. Hombres de Israel, nuestro camino ha estado lleno de tropiezos, pero hoy debemos recordar nuestras conquistas pasadas, el poder de nuestro Dios es mayor que cualquier error. No luchemos solo con espadas, sino también con un corazón recto ante Él. Entretanto, una oleada de emoción inusitada envolvió a su ejército. Algunos comenzaron a elevar sus voces en oración, mientras otros recordaban cómo Dios los había salvado en el pasado. Unidos en fervor, comenzaron a avanzar, empujados no solo por la fuerza, sino por la fe que renovaba sus corazones. Al final de la jornada, la victoria del rey fue notable. La gloria del Señor se manifestaba entre ellos, y David, aunque un rey bendecido, no podía ignorar que había muchos que aún no lo veían. Pensaba, si el poder de Dios ha estado con nosotros en esta batalla, ¿cómo podría estar ausente en mi vida personal? Debo enfrentar mis propios demonios y reconocer que como rey, no estoy por encima del juicio, pero tampoco estoy fuera de la gracia. Caminando hacia el palacio, el corazón le ardía ante la completa revelación del amor de Dios. Si su gracia es suficiente para salvar a un rey como yo, murmuró, también lo es para mi descendencia. En tus manos, Señor, dejo a este pequeño. Vamos a ser transformados juntos, en esta familia, en esta historia, como tú lo has decidido. Betsabé seguía en su recámara, sintiendo una profunda conexión con Dios. Quizás, oh Señor, tu propósito no solo sea salvar a nuestro niño, sino hacer de él un instrumento de tu paz y redención, pensó, mientras su intercesión se intensificaba, un susurro se escuchó en la brisa, como una promesa tejida en el aire, porque de ti, David, saldrá un rey, y aún más, la salvación para el mundo entero. En ese instante, el llanto del niño brotó con fuerza, como si él mismo estuviera respondiendo a la advertencia que abrigaba dentro de su joven ser. Y así, mientras la realidad del pasado y la fe del presente se entrelazaban, se abrieron caminos hacia un futuro que aún llevaba consigo los vestigios de lo sagrado. El camino por delante era incierto, pero un hilo dorado de esperanza guiaba a David. ¿Quién sabía que la promesa de Dios se estaba gestando en las lágrimas de un rey y en la lucha de un peón? La historia estaba por revelarse. Una nueva tragedia de esperanza brotaba, y la redención que se aguardaba comenzaba a iluminar el camino. Porque el plan soberano de Dios, aun en medio de la debilidad humana, prometía alturas que pronto rebosarían en maneras que los ojos nunca antes habían visto. La historia de David no solo sería su propia historia, sino la historia de un pacto eterno, aún sin revelarse, que llevaría a la humanidad a la luz de su gloria. Bajo la luz tenue del amanecer, el retorno a la casa de David fue un recorrido silencioso y pesado. Su mente, todavía aturdida por la batalla fresca y la reciente victoria, arrastraba la carga de sus pensamientos atormentados. A cada paso, el eco de la promesa divina resonaba en su corazón, pero también lo hacía el pesar de su transgresión. En su interior luchaba entre la gratitud por la salvación que Dios había concedido a su pueblo y el dolor por su propio pecado. Cuando David ingresó al palacio, encontró a Betsabé sentada cerca de la ventana, sus ojos cansados y preocupados, como si cada día de expectativa hubiera desgastado su ser. Al ver a su rey, una chispa de esperanza iluminó su rostro, pero fue reemplazada rápidamente por el tenue reflejo de la tormenta que ambos enfrentaban. Mujer de mi corazón, comenzó David, con una voz quebrantada, hemos logrado la victoria, pero en mi alma aún hay batallas que librar. Un hombre puede conquistar naciones, pero si su corazón está lejos de Dios, ¿qué ganará al final? Betsabé, dejando caer una lágrima sobre su regazo, respondió con firmeza, mi rey, es en este proceso de sanación donde el Señor se revela en su máxima gloria. Si Él ha dejado vivo a nuestro hijo, hay un propósito que trasciende nuestra comprensión. Los días se transformaron en semanas, y el niño seguía siendo un emblema de la gracia divina y del anhelo de redención.
David clamó al Señor fervientemente, su voz resonando en los aposentos mientras pedía por la sanidad de su hijo. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu gran misericordia, borra mis rebeliones, limpia mi pecado, pues reconozco mis transgresiones, imploraba, refiriéndose al Salmo 51. La súplica que brotaba desde su ser quebrantado, las noches se hicieron largas, y una sombra de angustia comenzó a posarse sobre ambos padres, consumiendo la ya frágil paz que una vez habían tenido. A menudo, David se apresuraba a los terrenos de la oración, pidiendo entendimiento por los caminos del Señor, mientras Betsabé, con su fe ferviente, continuaba intercediendo por el niño, pidiendo al Dios de Israel que cumpla su propósito. Una mañana, tras un sueño inquieto, David tuvo una visión. En su mente, el niño apareció rodeado de luz brillante, como un ángel en medio de la gloria de Dios. En un susurro resonante, el joven le dijo: Padre, no temas, pues el plan de Dios es eterno. Soy instrumento de su pacto, una rebelión transformada en redención. Al despertar, David sintió como si un fuego nuevo lo consumiera, fortaleciendo su espíritu. Corrió hacia Betsabé, quien, al verlo, reconoció la transformación en su rostro. He visto a nuestro hijo en una visión, Betsabé. Un propósito divino aguarda, aunque el sacrificio pueda ser parte de la historia. Dios no olvida sus promesas. Mientras el sol comenzaba a elevarse, emanando luz sobre el hogar, Betsabé y David se abrazaron, encontrando en el consuelo mutuo la fortaleza. No podían entender completamente lo que significaría el futuro, pero sabían que el camino estaba entrelazado con la gloria prometida por Dios. Un día, mientras David reflexionaba en el palacio, un mensajero entró. Rey, un hombre se acerca con noticias sobre el pueblo. Él dice que los filisteos se agrupan otra vez, listos para la batalla. La presión se cierne nuevamente, y David pidió al mensajero que le traiga al profeta Natán. Mientras esperaban, un temor sutil se cernía sobre su espíritu. Señor, ¿lo que hemos enfrentado hasta aquí, era solo el comienzo? ¿Necesitas más sacrificios para que tu voluntad se manifieste? David se cuestionaba, sintiendo que su vida estaba en una encrucijada, un punto donde la obediencia y el arrepentimiento debían coincidir. El propósito de Dios aún estaba en formación y, aunque las sombras del pasado aún lo atormentaban, había algo más que brillaba en el horizonte. La historia de un rey quebrantado y un niño en necesidad se volvería esencial para el plan soberano del Creador. En medio de la confusión, una nueva revelación aguardaba justo detrás de la puerta, y David sintió que algo extraordinario estaba por suceder, como un eco de promesas por venir que aún no podían vislumbrar. La historia de David no solo envolvería tragedia, sino una luz que se elevaría de las cenizas. La eternidad aguardaba, y el tejido de la salvación comenzaba a entrelazarse en el corazón de un rey, su familia, y todo un futuro deseoso de redención. El tiempo presionaba, y la revelación del plan divino estaba más cerca de lo que esperaban. A medida que en el palacio de David la tensión crecía, la luz del día se adentraba en las habitaciones, trayendo consigo un sentido de urgencia y expectativa. El rey, consumido por sus reflexiones y oraciones, buscaba la sabiduría del profeta Natán. Su corazón anhelaba comprensión y dirección en medio de la inminente amenaza de los filisteos. Cuando finalmente llegó Natán, su rostro mostraba la serena convicción de quien ha estado en presencia de Dios. Rey David, comenzó, he venido a traerte el mensaje del Señor. Él ha escuchado tus clamores, y aunque el camino que has recorrido ha sido sombrío, el Dios de Israel no ha desechado su pacto contigo. Escucha, pues hay un nuevo orden de cosas que he de revelarte. David, intrigado, inclinó su oído hacia el profeta. ¿Qué deseas decirme? ¿Acaso hay instrucción en medio de esta tormenta? Así dice el Señor, continuó Natán, fuera de tu casa, de tu dolor y de tus lágrimas, Él levantará un ejército. Un nuevo rey de entre tus generaciones será forjado, porque todo lo que se ha quebrantado puede ser restaurado en su tiempo. La gloria de la casa de David no se apagará, pues está sellada en la promesa. Palabras llenas de poder y esperanza resonaron en el corazón del rey. Sin embargo, la inquietud seguía burbujeando dentro de él.
Pero, ¿será suficiente, Natán? ¿Los sacrificios que he hecho, los errores que he cometido, traerán redención? Natán, con la alegría de aquel que sabe del futuro, respondió, el arrepentimiento sincero es el primer paso hacia el perdón divino. Recuerda la historia de Job, cómo fue restaurado en su sufrimiento. El camino del sufrimiento es un umbral hacia la verdadera transformación. Pero también recuerda lo que el Señor dice, a los que ama, disciplina, Hebreos 12:6. David, tocado por la revelación, comenzó a reflexionar sobre su propia vida, sobre la necesidad de restaurar su corazón. Hazme limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos, murmuró para sí mismo, como recordatorio de la esperanza en medio del quebranto. Mientras se preparaba para la nueva batalla, David se dio cuenta de que no solo estaba en guerra con enemigos externos, sino que los verdaderos desafíos se encontraban dentro de él. Regresó a su habitación con Betsabé, fijando sus ojos en ella, y una nueva determinación brilló en su espíritu. Betsabé, dijo con una voz más firme, Dios está en control aún en medio de nuestras tribulaciones. Su propósito sale a la luz incluso desde nuestros fracasos. Este niño es parte de un plan mayor, y todos nuestros caminos, aun los más torcidos, estarán alineados bajo su gracia. Ella, tocada por el fervor de su rey, asintió. Amado mío, la historia de este niño será un canto de gloria y un testimonio de poder. En él, Dios traerá salvación no solo a nosotros, sino a toda su descendencia. El tiempo avanzaba, y el viento comenzaba a soplar más fuerte, presagiando la batalla que se avecinaba. David, con su corazón renovado, no solo se preparaba para la guerra física contra los filisteos, sino también para luchar contra el peso de su pasado. La lucha era ya una guerra que mostraba el entrelazamiento de los destinos. En ese punto, mientras el ejército filisteo se agrupaba en la distancia, una nube oscura, casi tangible, cubrió el horizonte. Era un espectáculo que parecía augurar el desafío, pero también una señal que recordó a David el respeto divino por la justicia. Así como un guerrero listo para actuar, David se arrodilló una vez más, clamando, «Oh Dios, trae tu justicia sobre nosotros. Muéstrame tus caminos, pues mi yugo es pesado y mi carga es insoportable». Y así, la revelación no tardó en llegarle a David. Natán le había hablado de reconciliación y propósito, ahora, él experimentaría el poder del pacto en acción. La sombra de la batalla traía consigo la promesa de redención, y David comprendió que la verdadera victoria no radicaba solo en conquistar a sus enemigos, sino en buscar el corazón de Dios en medio de la desesperación. La historia de su vida, marcada por el quebranto, estaba a punto de entrelazarse con el glorioso plan de salvación que venía a través de su linaje, sellando la promesa de un rey eterno. Así, la guerra que estaba por librarse era una sombra de otra batalla que ya había sido ganada. Y cuando un nuevo amanecer viniera, la realidad del propósito divino quedaría expuesta, dejando en el aire el eco de la obra de redención que cambiaría el destino de generaciones. Entonces, en ese silencio lleno de expectativa, la revelación final del plan soberano de Dios aguardaba su momento. La mañana brumosa se extendía sobre el valle, iluminada solo por los primeros destellos del sol que luchaban por atravesar la densa neblina. Al sonido del cuerno de guerra, el ejército de Israel se preparaba para avanzar. En medio de esa atmósfera electrificada, David se encontraba en su tienda, su corazón palpitando no solo por la inminente batalla, sino por la revelación reciente que aún resonaba en su ser. Con fervor en su mirada, llamó a su capitán Joab. «Reúne a los hombres. Es tiempo de mostrar a nuestros enemigos que el Dios de Israel está con nosotros». Pero no solo eso, debemos recordar la grandeza de su misericordia. Que cada corazón esté dispuesto a clamar a Él. Joab asintió, sintiendo que la tristeza y la pérdida que había acompañado a David desde su transgresión se estaban transformando en un resurgir de fe. El ejército de Israel seguía siendo un reflejo de su rey, así como él buscaba el perdón, sus hombres deseaban luchar en lealtad. Mientras se disponían a salir, una suave brisa sopló, trayendo consigo un susurro.
Era como si el mismo cielo escuchara la súplica de David. Mientras el ejército avanzaba hacia el horizonte, el recuerdo del profeta Natán se apoderó de la mente de David. La gloria de la casa de David no se apagará, repetía para sí, recordando el mensaje divino que le había sido entregado. Pero también había un eco más profundo, los peligros de los pecados ocultos que aún residían en su corazón. Señor, líbrame de mis caminos torcidos. Haz que cada paso que doy esté guiado por tu luz divina, oró David mientras la frontera del valle se acercaba. Los filisteos, alineados con impetuosa ira, levantaron sus propias voces de desafío. La tensión era palpable, los espíritus de las tropas se elevaban y caían como olas en la orilla. ¿Dónde está su Dios ahora? Rugieron los enemigos. La arrogancia de sus palabras resonaba en el aire como un clamor retador, pero David, sintiéndose cada vez más fortalecido por la certeza de que Dios estaba con él, levantó su voz sobre el murmullo. No es nuestro poder el que nos da la victoria, sino la fidelidad del Dios que ha hecho pacto con nosotros. Hoy lucharemos no solo por nuestras vidas, sino en el nombre del Señor. Con su corazón ardiente en trayectos de redención y arrepentimiento, el rey comenzó a recordar las historias de los patriarcas, cómo Abraham fue llamado y cómo Moisés fue levantado. A través del dolor y el quebranto, el Señor siempre había revelado su propósito. Cuando se dio la señal de ataque, en medio de la turbulencia, un rayo de luz caía sobre el campo de batalla, división entre estas fuerzas enfrentadas. Con cada carga e impulso, David percibía la gran lección del profeta: a los que ama, disciplina. Aquello era un momento de restauración no solo para él, sino para toda la nación. Los gritos de los filisteos se convirtieron en gritos de terror cuando la batalla comenzó. David, armado no solo con su espada, sino también con la fe renovada, se lanzó al combate, recordando el poder de Dios para redimir. Mientras luchaba, un destello de valor llenó su corazón. La oscuridad que lo había perseguido comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, una claridad celestial lo invadía. A medida que la victoria se tornaba evidente, comprendió que el verdadero enemigo no eran solo los filisteos, sino los miedos y las dudas que acechaban en su interior. Al culminar la lucha, mientras el polvo se asentaba sobre el campo de batalla, David cayó de rodillas, especialmente agradecido por la liberación que Dios había manifestado. Tú, oh Señor, eres mi luz y mi salvación, proclamó con voz firme. El eco de su oración resonó en la vastedad del desierto. Entonces, una nueva voz, con un eco profundo e inconfundible, emergió de la bruma. No te olvides de tus caminos, David, porque lo que he comenzado en ti está lejos de concluir. Las palabras llenas de promesas dejaban caer su peso espiritual como un manto. Un nuevo capítulo estaba intenso en el propósito. La sombra de la batalla había descubierto no solo la victoria física, sino una batalla más sublime que ahora comenzaba, el cumplimiento del pacto de Dios, donde el linaje de David será recordado a través de los siglos. La historia no había terminado. Una revelación aún mayor aguardaba en los planes de Dios, como un secreto sagrado que apenas comenzaba a ser desvelado. La fe de David se convirtió en un legado, y la transformación divina se alzaba como un paseo iluminado hacia la salvación prometida. Los ecos de la victoria resonaban en el aire, y el ejército de Israel, ahora unificado en fe y propósito, comenzó a levantar cantos de alabanza a su Dios, quien había derrotado a los filisteos en ese día sombrío. David, aún de rodillas, sintió la atmósfera de la batalla cambiar. El polvo levantado por la lucha se mezclaba con el aroma fresco de la lluvia que comenzaba a caer. Era un símbolo de renovación. Mientras sus hombres celebraban, David se levantó, sintiendo el peso de las palabras que habían sido pronunciadas en su corazón. No te olvides de tus caminos, David, resonaba en su mente. Había una profundidad en esa afirmación que necesitaba ser explorada. La lucha no solo había sido contra los filisteos, sino también contra los vestigios de su propia naturaleza caída. Se dirigió a su capitán. Joab, reúna a los principales de los clanes. Hay algo que el Señor desea revelarnos. Joab, admirando más que nunca la determinación de su rey, asintió y rápidamente dispersó la noticia.
Los hombres se congregaron alrededor de David, uniendo sus corazones en tensión, esperando las palabras que traería un nuevo significado a la victoria. El resplandor del sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, dándole un aire sagrado al momento. Hombres de Israel, comenzó David con voz firme y resonante. El Señor nos ha entregado hoy la victoria, pero esto viene con una gran responsabilidad. Debemos evaluar nuestros caminos ante Él. He aprendido que las luchas no son solo externas. La guerra que se libra en los cielos también es en nuestros corazones. El grupo se quedó en silencio, entendiendo la implicancia de sus palabras. David continuó, he caído en tentaciones en mi pasado, y sé que en la oscuridad a menudo cometemos los pecados más profundos. Hoy como rey y siervo del Dios Altísimo, quiero guiarlos en el camino de la verdad y la redención. Nuestros corazones deben ser purificados. Uno de los hombres levantó la mano, intranquilo. ¿Qué pecados se esconden en nuestro hogar, oh rey? ¿Qué debemos confesar? David respiró hondo. Hay 3 que pueden llevarnos por el desvío oscuro del enemigo. La lujuria, la avaricia y la idolatría son las sombras que buscan devorarnos. La lujuria nos aleja de la pureza que Dios exige, Mateo 5:28, la avaricia nos sumerge en la oscuridad que aleja nuestra mirada de las bendiciones de Dios, 1 Timoteo 6:10, y la idolatría, hermanos, es un velo que debemos rasgar, porque nos adora lo creado en vez del Creador, Romanos 1:25. Un silencio reverente envolvió al grupo mientras cada uno reflexionaba sobre sus corazones. David sintió que la presencia de Dios invadía la atmósfera, y sus ardientes palabras se volvían un llamado más que una entrega de conocimiento. Más allá de estos pecados, el amor y la misericordia de nuestro Dios perduran. Como su rey, les invito a buscar arrepentimiento y restauración. Al terminar, una luz intensa apareció en el horizonte, como si el mismo cielo respondiera a su exhortación. David levantó lentamente sus ojos buscando la claridad que su alma anhelaba. Sabía que había más en juego que un simple consejo, debía conducir a su pueblo hacia una relación restaurada con el Altísimo. Pero escúchenme bien, mis valientes, prosiguió David. Esto no es solo una moralidad. Es el cumplimiento de una promesa que se nos ha dado. A través de nuestra fidelidad a Dios, Él levantará nuestra generación y cumplirá lo que ha jurado, un Salvador nacerá de nuestra línea. Isaías 9:6, mientras las palabras fluyeron de sus labios, una conmoción recorrió el corazón de los hombres. Se avivó la fe y sintieron el poder en su llamado, como si un nuevo amanecer les hubiera sido otorgado, aprendiendo que en su debilidad reside la fortaleza divina. A lo lejos, en la morada del profeta Natán, una revelación se estaba preparando para llegar, marcando no solo el destino de David, sino también el futuro de toda una nación. El eco de las antiguas profecías comenzaba a resonar en el corazón del universo, y el plan soberano de Dios estaba en plena marcha. El misterio del linaje del rey prometido se entrelazaba ahora con cada jornada de lucha y redención, y David, cada vez más consciente de su llamado divino, se preparó para lo que estaba por venir. En los planes de Dios, más allá de su visión, aguardaba la manifestación de la gloria que redimirá a la humanidad. La luz del nuevo día refractaba sobre el valle, y los hombres de Israel se encontraban en un estado de expectación silenciosa. El eco de las últimas palabras de David todavía resonaba en sus corazones, y mientras se miraban unos a otros, comprendían la seriedad del llamado divino que tenían ante ellos. La victoria había sido clara, pero el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. David se retiró unos pasos, alejándose del grupo, buscando un lugar de soledad donde recordar las promesas del Altísimo. El viento suave acariciaba su frente, como un murmullo de consuelo del cielo. Allí, en su aislamiento, oró fervorosamente, pidiendo claridad sobre el camino que debería seguir su pueblo en la búsqueda de la pureza y la devoción a Dios. Mientras tanto, en la morada de Natán, el profeta se encontraba en comunión con el Señor. Una visión se presentaba ante él, iluminando su mente con un mensaje de esperanza y advertencia. Una voz retumbó en su interior: ve y habla a David, pues he oído sus súplicas.
Yo estableceré un pacto eterno con él, y a través de su linaje, no solo lo salvaré a él, sino a toda la nación de Israel. Natán se levantó de su lugar y se dispuso a encontrar a David, consciente de que la urgencia de su mensaje era vital. El tiempo ha llegado, pensaba, mientras se dirigía hacia el campamento. El rey, inmerso en su oración, sintió la llegada del profeta antes de verlo. La atmósfera cambió, y una anticipación se apoderó de su corazón al darse cuenta de que Natán traía consigo una revelación. Se puso de pie, y cuando el profeta se acercó, un aire de solemnidad llenó el ambiente. «Oh, rey», proclamó Natán, «tengo un mensaje del Señor. Él escucha tus oraciones y ha visto tu corazón. Dios dice que, como tú has buscado su rostro, Él también te encontrará. Establecerá contigo un pacto eterno, tu casa, tu descendencia, reinarán como un recordatorio de su fidelidad». Los ojos de David se iluminaron, y una mezcla de temor y asombro invadió su ser. «¿Cómo puede ser esto, Natán?», preguntó, su voz temblando por la reverencia. «Soy solo un hombre, un pastor, ¿cómo puede el cielo fijar su mirada sobre mí tan profundamente?». El profeta sonrió, comprendiendo el peso del momento. «No es por tu valía, sino por la gracia del Altísimo. A través de ti, Él levantará un Salvador. Aunque caerás en tentaciones y tu corazón será probado, su misericordia siempre te buscará. Su mano será sobre ti, y con tu linaje, Él establecerá su reino». Mientras este anuncio penetraba en el alma de David, recordó las palabras que había compartido antes con sus hombres. Los pecados escondidos abrumaron su ser, y comprendió que el verdadero desafío no solo era purificar el corazón de su pueblo, sino también el suyo propio. En ese momento, el cielo se oscureció brevemente, como si el universo contuviera el aliento. David sintió un profundo deseo de arrepentimiento, un llamado a volver al camino que había estado buscando. Dentro de su lucha, una convicción se formó: esta promesa traería inevitablemente tribulaciones, pero también oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios a través de cada prueba. Natán lo observaba, notando cómo su rey se balanceaba entre el terror y la expectativa. «Recuerda, David, que el Espíritu del Señor estará contigo, y tu fracaso, al igual que tus victorias, serán parte del plan soberano de Dios», declaró con firmeza. Mientras las palabras del profeta se deslizaban hacia el corazón de David, una respuesta resonó en su interior. «¿Qué debo hacer, oh Señor?», cuestionó en su alma. Sintiéndose lleno de un nuevo propósito, David sabía que debía unir a su pueblo en un nuevo compromiso de seguir a Dios. La promesa estaba ahí, tan cerca, y mientras el sol comenzaba a escalar en el cielo, la sombra de un futuro tanto glorioso como oscuro se cernía sobre él. Más allá de sus errores, el tejido de la redención comenzaba a entrelazarse, y la historia de Israel estaba a punto de ser reescrita a través de cada decisión de este rey. De repente, el viento sopló nuevamente, llevando consigo un sutil susurro que David sintió como una advertencia: «La sangre no olvidará lo que está a punto de suceder, y el precio a pagar por tu fidelidad será altísimo». El eco de la verdad se arraigaba en su corazón, y de repente, el misterio del propósito de Dios cobraba vida en su vida y su linaje. Había más que mantener al pueblo en unidad, se requería una transformación profunda en la que el arrepentimiento generara un avivamiento. Así, mientras las figuras del ejército israelita se congregaban alrededor de David y Natán, una luz brilló en lo profundo de la oscuridad, anunciando la llegada de un nuevo capítulo en la historia de la redención. Dios estaba moviendo las piezas, y a cada paso, se revelaría la gloria que redimirá a la humanidad. La promesa del rey que vendría se acercaba, y su legado empezaba a tomar forma en cada decisión que David tomara. En el tercer año de la fortaleza renovada de David como rey, las secuelas de la batalla contra los filisteos se desvanecían en el horizonte, pero el eco de las palabras de Natán resonaba en su corazón. La promesa de un pacto eterno y la tarea de guiar a Israel hacia una nueva identidad estaban a la vanguardia de su conciencia. Era un hombre de guerra, y ahora también un hombre de convicciones renovadas, en búsqueda de una relación más profunda con su Dios. Una noche,
mientras las estrellas parpadeaban sobre Jerusalén, el rey se dirigió a su cámara, el corazón repleto de ansiedad y esperanza. Reconocía que no solo debía lidiar con él mismo, sino que debía unir a su pueblo en este viaje de redención. Los ecos de los días pasados aún susurraban advertencias de vanidad y egoísmo, y sabía que cada paso hacia adelante requería la guía del Todopoderoso. David se arrodilló en oración. Señor, tú que has sido mi socorro, dame fuerza para enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también a los que residen en mi corazón. Permíteme restaurar el altar de adoración en nuestra tierra, y que en nuestro quebranto, encontremos la razón para glorificarte. Capaz de ver la fragilidad de su alma, pidió sabiduría y diligencia para cuidar de lo que Dios le había encomendado. Mientras pedía con fervor, los cielos se abrieron y el mensaje del Señor llegó a su oído. David, he escuchado tus súplicas, y te guiaré a construir un altar donde la adoración florecerá. Tu reino será un ejemplo de fe y devoción, y a través de ti, mi propósito se cumplirá. Con el amanecer, su rostro resplandecía, un nuevo resplandor, la luz de la transformación. Alistó a sus consejeros, hombres de fe, y afirmó con fervor, reunamos al pueblo y construyamos un altar al Señor. No es solo una casa de sacrificio, es un símbolo de esperanza, redención y restauración. Es tiempo de volver al corazón de nuestro Dios. Los días se convirtieron en semanas, y la dedicación al proyecto capturó la atención de todo Israel. Damas y hombres, jóvenes y ancianos, se unieron en la obra, sintiendo que desde las cenizas de la transgresión, un nuevo despertar estaba gestándose. En cada ladrillo que se colocaba, una historia de redención se tejía, y cada oración ofrecida era un susurro hacia el cielo, agradeciendo por la gracia y la misericordia que los rodeaba. Mientras los cimientos del altar se formaban, una inquietud comenzó a crecer en David. Las antiguas palabras de Natán resurgían con frecuencia en su mente, recordándole que su linaje, aunque destinado a llevar al Rey Eterno, estaría marcado por la lucha. Oh Dios, se lamentaba, ¿cómo puede venir el bien a través del dolor? ¿Cómo se entrelazarán nuestras vidas con el propósito divino? Una noche, mientras contemplaba la obra en progreso, el Espíritu del Señor vino a él, susurrándole verdades ocultas. Las tribulaciones son parte del camino que conducirá a la gloria. A través de las pruebas, el carácter será perfeccionado. En ese momento, fue consciente de que el sacrificio personal sería crucial, no solo para él, sino para el pueblo que guiaba. Reúne a la nación un domingo de arrepentimiento, ordenó, y la voz resonó con autoridad y amor. Cada hombre, cada mujer, debe acercarse al altar y ofrecer no solo sacrificios, sino también un corazón contrito. La restauración de Israel se levantará sobre la base de un alma purificada. El día señalado llegó, y el pueblo, cargado de esperanza y temor, se congregó alrededor del altar. David, con un corazón profundamente comprometido, expuso su propio pecado, una vulnerabilidad que resonó profundamente con aquellos que lo escuchaban. No soy un rey irreprensible, sino un hombre que ha topado con la gracia de Dios. Juntos, llevamos el peso de nuestras transgresiones, pero hoy podemos ser renovados. Al elevar su voz, los habitantes de Israel comenzaron a confesar en un clamor colectivo. Ten piedad de nosotros, oh Señor. Perdona nuestras faltas y sana nuestra tierra. Era un clamor que ascendía, un clamor de un pueblo que anhelaba la restauración, reconociendo su necesidad de un Dios que perdona. La atmósfera cambió. David sintió la presencia del Altísimo envolviendo el altar, y con cada ruego sincero, el cielo parecía abrirse, como si el propio Dios abrazara a su pueblo. Era el inicio de una revolución espiritual, una restauración que iba más allá de lo visible, pero en medio de esta nueva esperanza, un pensamiento persistente lo acechaba. Las palabras de Natán continuaban vibrando, advirtiendo sobre el costo de su legado. Estaría listo para enfrentar lo que estaba por venir. Cuando el sacrificio fue completado, una nube comenzó a descender, llenando el lugar con humo divino, simbolizando que la fama del Dios de Israel estaba por renacer. Pero también traía consigo la sombra del sufrimiento que él mismo había causado, si no se marchaba en rectitud.
Rey David, anunció un mensajero interrumpiendo el fervor del culto, una delegación de los filisteos se acerca. Este desafío no ha terminado. Era un anuncio que resquebrajó la atmósfera de adoración, recordándole que la batalla física era aún inminente. Sin embargo, en ese mismo instante, conforme el pueblo se comprometía a un nuevo renacer, David percibió que el verdadero combate requeriría un corazón unificado en la adoración y búsqueda del Creador. Juntos, en todas nuestras luchas, recordemos que el Señor es nuestra roca y fortaleza. La historia de su vida, entrelazada con la de su pueblo, clamaba por una redención completa, y así, él se preparó para los desafíos que estaban por venir, confiando en que el plan soberano de Dios estaba en marcha. Con un rayo de esperanza brillando en sus ojos, una nueva revelación le abría el corazón. No solo lucharemos por la victoria en la guerra, sino que lucharemos por nuestra adoración y fidelidad al Rey Eterno. El tiempo de prueba serviría como testimonio viviente de las promesas que estaban por venir, y este llamado de los cielos resonaría en cada rincón de su vida y en su linaje.